tardes, mi nombre es Adrián Flores, yo soy costarricense, no colombiano, como me confundió el doctor, pero bueno, no hay problema. Yo soy politólogo de formación y tengo una maestría en Ciencias Ambientales y Gestión Ambiental. Bueno, ese es el largo título de mi proyecto de tesis y yo les voy a presentar unos avances respecto bueno, al diseño metodológico y también un poco respecto al marco teórico conceptual. Me voy a devolver un momento nada más para hacer la aclaración de que el doctor Mauricio Guzmán del Colegio de San Luis, que acá nos acompaña, también forma parte de mi comité tutelar, pero bueno, él se incorporó a la mitad del semestre. Bueno, eso es un poco el contenido de la investigación. Sí les voy a explicar un poco cuáles son los objetivos de la misma, puesto que yo vengo de la ciencia política y las ciencias ambientales y bueno, no sé qué tan familiarizados estén con los conceptos que voy a tratar acá. Posteriormente pues voy a presentarles mi cronograma y les voy a mencionar un poco qué voy a hacer o cuáles son las próximas etapas a seguir y también voy a hablar respecto a las propuestas de artículos científicos que bueno, tenemos que desarrollarlo como parte de los requisitos para graduarnos. Bueno, lo que yo quiero hacer es, yo voy a hacer un análisis comparativo entre un caso en Costa Rica, otro caso acá en México, acerca de los impactos provocados por la instrumentación de los programas de pago por servicios ambientales en dos dimensiones particulares. La gobernanza ambiental, la cual voy a explicar más adelante, y el cambio ambiental. Bueno, se preguntarán qué son los programas de pago por servicios ambientales. Estos programas básicamente de manera muy resumida lo que hacen es, bueno, si una persona tiene una propiedad donde tiene actividades productivas como ganadería o agricultura, pero bueno, resulta que estas propiedades están en áreas de importancia ecosistémica, cerca de áreas naturales protegidas, reservas biológicas, etcétera, pues el gobierno dice, yo pago para que se dejen de hacer esas actividades, ustedes se dedican a conservar estos terrenos y bueno, se les da un incentivo económico. Es importante mencionar que, bueno, que si bien los gobiernos ofrecen este tipo de programas, son de carácter voluntario. Como un principio fundamental de estos programas es que no se pueden imponer a los dueños de las propiedades. Bueno, yo voy a trabajar en Costa Rica y en Guanacaste y en Chiapas y bueno, yo voy a hacer un análisis histórico ambiental, entonces yo voy a hacer un corte sincrónico de 1992 cuando se institucionaliza el concepto de desarrollo sustentable y todo este tipo de iniciativas y el 2015. ¿Por qué 2015? Porque bueno, es la fecha próxima que me permite a mí pues, bueno, obtener insumos para el desarrollo de la investigación. Los objetivos particulares, ¿cómo voy yo a abordar esta investigación? Yo primero quiero hacer una contextualización general de los pagos por servicios ambientales en América Latina, para yo después, como veremos en el objetivo E, yo voy a aterrizar o voy a ubicar estos dos casos que yo voy a trabajar dentro de esta discusión latinoamericana de los pagos por servicios ambientales. Después, bueno, yo quiero hacer una caracterización de los PSA, de los programas de pago por servicios ambientales para ver de qué se tratan. Yo voy a trabajar en el marco teórico con una multidisciplina que se llama la ecología política y la historia ambiental. Entonces yo quiero ubicar a los PSA dentro de esta discusión. Yo más adelante les voy a mostrar una imagen o un diagrama de cómo voy yo a manejar los conceptos dentro de la ecología política. Después, bueno, es un análisis histórico ambiental, entonces yo tengo que definir una línea basal para ver cómo estaba la situación de conservación en estas áreas, para después ver, ok, cuáles son los impactos a partir de la instrumentación de los PSA, es decir, ver cuál fue el cambio tanto en la gobernanza como en el cambio ambiental. Y bueno, al final simplemente ver cuáles son los alcances de la contribución de estos programas a la conservación ambiental y al desarrollo comunitario sostenible en la región. Mi trabajo de campo se divide en 3 etapas. Primero voy a hacer un trabajo de archivo, de gabinete, como se le conoce también. Y digamos que va a ser el fuerte. Yo voy a realizar también trabajo de campo, sin embargo con el trabajo de campo lo que yo quiero hacer es comprobar, es decir, complementar o contrastar la información que yo ya obtuve
con el trabajo de archivo. Y finalmente, pues bueno, yo voy a hacer un análisis cruzado de casos, voy a comparar ambos casos entre sí, pero también los voy a comparar con la realidad latinoamericana, que bueno, fue mi objetivo, el primer objetivo, el objetivo A. Bueno, ¿en qué consiste el trabajo de archivo? Para mí, bueno, análisis de fuentes primarias, principalmente documentos de entidades gubernamentales, en este caso la Comisión Nacional Forestal en México y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Ellos son son las entidades encargadas de desarrollar estos programas. No descarto otro tipo de documentación. Han habido análisis por parte de la Organización de Estados Americanos respecto a los programas de PSA. Pero bueno, espero que el trabajo de archivo me vaya dando a mí estas fuentes. Y bueno, yo voy a hacer una sistematización en estas matrices, que bueno, hay una matriz para cada objetivo. Para cada objetivo, bueno, ahí está esta matriz donde yo voy a recolectar información referente al trabajo de campo, al trabajo de archivo, y esto, bueno, yo lo voy a contrastar o lo voy a complementar con el trabajo de campo. No voy a presentar todas las matrices y por ahora no voy a explicar cuáles son los aspectos que yo quiero ver o que voy a incluir en las matrices, porque lo voy a hacer luego. Luego, el resultado de estas matrices yo lo voy a contrastar con una matriz general respecto al caso de América Latina. El trabajo de campo, bueno, como les mencioné, esto es un trabajo histórico-ambiental. Entonces, bueno, yo voy a trabajar con la historia oral ambiental. Yo quiero hacer una reconstrucción histórica, incluyendo bueno, todos los fenómenos sociales, políticos relacionados con el uso del suelo en estas áreas de estudio. Y bueno, para esto yo voy a desarrollar entrevistas semiestructuradas. En este caso, mi muestra no es muy amplia, porque yo necesito entrevistar personas que tengan conocimiento de las actividades de conservación desde antes de la instrumentación de los PSA. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, los PSA se empezaron a desarrollar a partir del 95. Entonces, en muchos casos, pues bueno, las poblaciones migran, la gente se muere o se dedican a otras actividades. Entonces, digamos que mi muestra no es muy grande. Yo quiero complementar esto con la observación cualitativa. Yo parto de la idea de que bueno, las comunidades o las personas que yo voy a entrevistar me pueden proveer de insumos o me pueden decir que se están desarrollando tales y tales actividades de conservación. Sin embargo, tal vez en el campo la realidad sea otra. Entonces, por eso, bueno, la observación cualitativa, yo desarrollé 2 entrevistas, 2 instrumentos, uno para las comunidades, otro para las entidades, para los representantes de gobierno o de las entidades gubernamentales. Y bueno, yo tengo este registro de observación cualitativa para desarrollar una bitácora conforme se vayan presentando registros que valga la pena incluir. Y bueno, el análisis cruzado de casos, que esto es básicamente la comparación. Y bueno, yo me voy a basar yo parto de que existen curvas evolutivas, es decir, se desarrolla un programa, hay un estatus de conservación y la inclusión de los PSA supone un cambio en ese estatus de conservación. Entonces, yo quiero ver cómo se han desarrollado en cada uno de los casos este programa, que ha cambiado con respecto a aspectos particulares que en breve les voy a mencionar. Y bueno, como les mencioné anteriormente, pues también quiero ubicar estas diferencias y similitudes del caso chapaneco y guanacasteco dentro de la discusión nacional y, bueno, por supuesto, la discusión latinoamericana. Yo no voy a hacer trabajo de campo en cada uno de los países de Latinoamérica, por eso es que para el objetivo A y el objetivo B, pues yo voy a hacer básicamente trabajo de archivo, consulta de fuentes primarias. Si hay análisis de si hay evaluaciones de los PSA a nivel latinoamericano. Sin embargo, bueno, estos se limitan o se enfocan exclusivamente a hacer evaluaciones socioambientales, políticas. No hay evaluaciones históricas con respecto, o desde la perspectiva de la ecología política con respecto a estos programas. Y eso, bueno, es más o menos lo que yo quiero hacer.
Con respecto al objetivo C y D, que es el análisis histórico-ambiental, yo voy a hacer voy a determinar una línea base para cada país, 1997 para Costa Rica, no 95, y 2003 para México, que es cuando inician los programas. Y yo quiero ver, por ejemplo, con respecto a la gobernanza ambiental, entendido como los marcos multiescalares en los cuales pues, existen normas, instituciones, actores, relaciones entre actores, y donde, bueno, se desarrolla un capital social. Yo me quiero enfocar en el capital social, y en el capital social en lo que yo me quiero enfocar es en participación, es decir, qué actores están involucrados en el desarrollo de los PSA o en las actividades de conservación antes del PSA, en el caso de la línea basal, y también organización, cuáles son los esquemas de organización, la presencia de conflictos ambientales en cada uno de los casos. Con respecto al cambio ambiental, bueno, el cambio ambiental es un concepto que todavía se discute teóricamente, pero bueno, yo parto que el cambio ambiental no es solo un cambio en el medio biofísico, pero sino también en las relaciones políticas y sociales alrededor de ese medio biofísico. Entonces, bueno, yo quiero ver también cuáles han sido los cambios con respecto a la superficie forestal o a las superficies bajo actividades de conservación, el uso y cambio de uso del suelo, cuáles han sido las actividades silviculturales, también las actividades de conservación, relación con otras formas de utilización del suelo, como la ganadería, la agricultura, etcétera. Y bueno, cuáles son las implicaciones de los PSA o para la tenencia de la tierra, porque en algunos casos sí la puede tener. Eso con respecto a la línea basal. Yo después quiero ver, a partir de la instrumentación de los PSA, cómo fue que eso cambió. Y bueno, el análisis cruzado, voy a partir de los aspectos de participación, organización, superficie forestal y tenencia de la tierra para cada uno de ellos, ¿no? Hay subaspectos, pero no voy a profundizar porque no tengo mucho tiempo. También con respecto al marco teórico conceptual, para mí el apartado teórico, no lo voy a explicar todo porque no tengo tiempo, es muy importante porque yo lo que quiero es incluir estos dos casos dentro de una discusión teórica. Una discusión teórica que parte que hay relaciones de poder, formas de apropiación de los recursos naturales, formas de gobernanza ambiental, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y nivel local, que van a hacer que los PSA tengan éxito o no. Entonces, bueno, yo este semestre me he dedicado pues a ampliar, porque bueno, yo para el protocolo establecí los límites, algunos conceptos, pero ahora como que he empezado a articularlos más, he incluido otros conceptos como territorio, ambiente, capital social, y bueno, todavía conforme vaya avanzando con la investigación, algunos otros conceptos se ampliarán, como el de apropiación simbólica o metabolismo social. Finalmente, bueno, ese es el cronograma que yo definí. Yo tengo establecido que voy a realizar salidas de campo el próximo semestre, y bueno, el grueso del trabajo de archivo lo voy a realizar el próximo semestre para luego, es decir, las salidas que yo voy a realizar el próximo semestre son, por decirlo de alguna forma, de reconocimiento, y ya yo el grueso del trabajo de campo lo voy a efectuar a partir del otro año, cuando ya yo tenga los insumos del análisis de archivo, porque como mencioné, esta es la primera etapa, y a partir de las necesidades o de los vacíos que existan, yo voy a realizar las entrevistas. También pues, hay algunas propuestas con respecto a los artículos científicos que tengo que escribir, porque bueno, esto ya está encima también. Y bueno, yo quiero ubicar a los PSA, quiero hablar acerca del estado del arte de los PSA en los estudios de caso, porque no existen análisis de ese tipo. Y también, ubicar a los PSA dentro de la discusión de la ecología política y la historia ambiental como perspectiva dual, perspectiva teórica dual. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.